El autobús se detuvo en la terminal de Valparaíso con un suspiro de frenos gastados. Mateo Herrera bajó lentamente, cargando apenas una maleta que contenía 10 años de vida en Santiago. A los 38 años, regresaba a su ciudad natal no por nostalgia, sino por obligación. El aire del puerto lo golpeó inmediatamente. Esa mezcla única de sal marina, pescado y diésel que había intentado olvidar durante una década. La casa familiar apareció ante él como un fantasma del pasado, con su fachada amarilla descolorida y ventanas que necesitaban pintura. Su padre, Esteban Herrera, lo esperaba en la sala, sentado en el mismo sillón de cuero gastado donde Mateo lo recordaba de su infancia. Pero ahora, a los 75 años, Esteban parecía más pequeño, más frágil, con el cabello completamente blanco y las manos temblorosas. El diagnóstico de Alzheimer en estado inicial había llegado 3 años atrás, pero Mateo había preferido mantener su distancia. La primera señal de que algo había cambiado llegó a la mañana siguiente. Mateo despertó con el sonido de la puerta principal cerrándose y encontró a Esteban caminando hacia el puerto con una bolsa de lona al hombro. Lo siguió a distancia, curioso y preocupado. Esteban se dirigió directamente al muelle Prat, saludando a algunos pescadores que parecían conocerlo bien. De la bolsa extrajo 3 botellas de vidrio, papeles escritos a mano y un rollo de cuerda. Con movimientos que parecían ensayados, introdujo los papeles en las botellas, las selló con tapones de corcho y cera, y las lanzó al mar con la fuerza sorprendente de alguien que había trabajado toda su vida con sus manos. Los turistas que paseaban por el muelle miraban la escena con curiosidad, algunos tomando fotografías del anciano que parecía estar recreando algún ritual marítimo ancestral. Mateo sintió una mezcla de confusión y vergüenza. Cuando regresaron a casa, Mateo intentó conversar con su padre sobre lo presenciado, pero Esteban respondía con evasivas o simplemente no parecía comprender las preguntas. Sus ojos, que antes habían sido penetrantes como los de un marinero acostumbrado a escrutar horizontes infinitos, ahora tenían esa cualidad nebulosa que Mateo había aprendido a asociar con la enfermedad. Esa tarde, Elena, una vecina de unos 60 años con el cabello gris recogido en un moño, tocó la puerta. Había conocido a la familia Herrera desde que Mateo era niño y había sido testigo silenciosa de todos los dramas familiares. Elena le explicó que el comportamiento de Esteban había comenzado aproximadamente 3 años atrás, poco después del diagnóstico médico. Al principio, los vecinos pensaron que era una fase temporal, pero la rutina se había vuelto diaria y obsesiva. Cada mañana, sin excepción, Esteban se levantaba al amanecer, escribía mensajes en pedazos de papel, los introducía en botellas y los lanzaba al mar desde diferentes puntos del puerto. La segunda mañana, Mateo decidió acompañar a su padre. Observó fascinado y perturbado mientras Esteban escribía con una concentración intensa, como si cada palabra fuera crucial para alguna misión secreta. La caligrafía que Mateo recordaba firme y elegante, ahora era temblorosa e irregular. Las palabras se inclinaban hacia la derecha como barcos luchando contra el viento. Los mensajes eran fragmentos inconexos que no formaban ningún sentido aparente. En uno pudo distinguir Antofagasta, 1994, y Isabela, pero separadas por espacios y garabatos incomprensibles. En otro aparecían números que podrían haber sido coordenadas o fechas, mezclados con nombres de puertos. Carlos Mendoza, un pescador con la piel curtida por décadas de sol y sal, se acercó a Mateo mientras Esteban realizaba su ritual. Le explicó que había visto a Esteban durante los últimos 3 años, siempre a la misma hora, siempre con la misma seriedad ritual. También mencionó que había visto algunas botellas encalladas en las rocas de la bahía, pero nunca se había molestado en recogerlas. Mateo decidió comenzar a recolectar las botellas que el mar devolvía, inicialmente por vergüenza de que otros las encontraran y las malinterpretaran. En la casa, mientras Esteban tomaba su siesta, Mateo encontró una caja de madera antigua en el armario. Era la misma donde su padre guardaba documentos importantes cuando él era niño, pero ahora estaba llena de algo completamente diferente. Cientos de pedazos de papel con mensajes similares a los que había visto esa mañana. Los mensajes más antiguos, que parecían datar de 3 años atrás, eran más coherentes, aunque seguían siendo fragmentarios. Aparecían nombres de puertos chilenos y extranjeros. Antofagasta, Iquique, Callao, Guayaquil, fechas que se remontaban a décadas atrás. Nombres de personas que no reconocía. Isabela, Fernando, Capitán Rodríguez, y palabras sueltas que flotaban sin contexto. Perdón, secreto, verdad, familia, sacrificio. Lo que más lo perturbó fue encontrar su propio nombre escrito en varios papeles, a veces acompañado de perdón, otras veces seguido de frases incompletas como «nunca entendió» o «explicar algún día».
Durante los siguientes días, mientras recolectaba más botellas, Mateo comenzó a revisar documentos familiares. Encontró fotografías de su infancia donde estaba solo con su madre Carmen en eventos importantes, graduaciones, cumpleaños, celebraciones escolares. Su padre siempre había estado navegando hacia puertos distantes. Las cartas que Esteban enviaba desde diferentes puertos durante su infancia revelaban un patrón que no había notado entonces. Esteban siempre enviaba dinero extra, más de lo necesario para gastos básicos. Mencionaba trabajos que había rechazado en puertos cercanos para tomar contratos más largos y mejor remunerados. Describía ciudades exóticas, pero siempre terminaba prometiendo regresar pronto. Una carta fechada en 1995 le llamó especialmente la atención. Esteban escribía desde Antofagasta mencionando que había rechazado una oferta de trabajo local que le habría permitido estar en casa todas las noches. En su lugar, había aceptado un contrato de 6 meses navegando hacia puertos peruanos y ecuatorianos, justificando que el trabajo local no pagaba suficiente para la educación universitaria de Mateo. Mateo decidió confrontar a su padre directamente. Lo encontró en la cocina, preparando su ritual matutino. «Papá», comenzó con cuidado, «ayer estuve revisando las cartas que enviaste cuando yo era niño. Me gustaría entender por qué elegías siempre los trabajos más largos». Esteban levantó la mirada del papel donde estaba escribiendo, y por un momento sus ojos parecieron enfocarse con claridad. Pero la lucidez duró solo segundos antes de que la confusión regresara. «Las cartas siempre llegaban tarde», murmuró. «El correo en el mar es lento, pero algunas verdades necesitan tiempo para llegar a destino». Cuando Mateo preguntó específicamente sobre Antofagasta, Esteban se puso de pie abruptamente, derramando tinta sobre la mesa. Comenzó a caminar nerviosamente, repitiendo palabras sueltas: Antofagasta, peligro, proteger, Isabela. Era la primera vez que Mateo escuchaba ese nombre salir de los labios de su padre. Frustrado, Mateo acompañó a Esteban al Hospital Carlos Van Buren para su cita médica mensual. Dr. Andrés Morales, el neurólogo que trataba a su padre, explicó que el Alzheimer tenía un patrón cruel. Destruía la memoria reciente, pero preservaba recuerdos antiguos que podían emerger con claridad sorprendente, aunque fragmentados y fuera de contexto. Durante el examen, cuando Mateo mencionó el nombre Isabela, Esteban se puso tenso y comenzó a repetir frases como: «El secreto debe quedarse en el agua», y «algunas verdades lastiman más en tierra que en el mar». Los pronósticos meteorológicos advertían sobre un sistema de baja presión que se acercaba desde el oeste. Las autoridades portuarias estimaban vientos de 80 kilómetros por hora y olas de 6 metros. Mateo había vivido suficientes temporales en Valparaíso para saber que no debían tomarse a la ligera. Esteban parecía inusualmente agitado. Había estado caminando entre la cocina y la sala durante horas, revisando obsesivamente sus botellas y papeles. «Las tormentas grandes traen verdades grandes», murmuró cuando Mateo le explicó que no podría ir al puerto. «El mar devuelve lo que necesita ser encontrado». Esa tarde, Esteban preparó más botellas de las habituales, escribiendo con urgencia frenética. Los mensajes eran diferentes, con una coherencia que no había visto antes. Alcanzó a leer fragmentos sobre la confesión final y el mensaje que debe llegar a destino. Durante la medianoche, cuando la tormenta alcanzó su punto máximo, los vientos aullaban entre los edificios del cerro con fuerza que hacía vibrar las paredes. La electricidad se cortó, pero para sorpresa de Mateo, Esteban parecía extrañamente tranquilo durante el apogeo del temporal. Alrededor de las 4 de la mañana, Esteban se levantó con una determinación inquebrantable. «Es hora», murmuró sosteniendo una botella. «La tormenta está lista para recibir el mensaje». No había forma de detenerlo. Finalmente Mateo tomó una decisión aterrorizante. «Está bien, pero yo voy contigo». Envueltos en impermeables, padre e hijo descendieron por las calles empinadas hacia el puerto, luchando contra vientos que los empujaban de un lado a otro. El viaje, que normalmente tomaba 10 minutos, se extendió por media hora. En el muelle Prat, las olas golpeaban las estructuras con fuerza que hacía temblar el suelo. Esteban se acercó al borde con la botella en sus manos. La sostuvo contra su pecho como despidiéndose de un secreto, y luego la lanzó hacia las olas turbulentas con toda su fuerza. El amanecer después de la tormenta reveló un Valparaíso transformado. Las calles estaban cubiertas de ramas y escombros, varios árboles habían caído. Mateo despertó temprano y decidió explorar los efectos del temporal en el puerto. En la playa de las Torpederas, la tormenta había depositado una cantidad extraordinaria de objetos: troncos, fragmentos de embarcaciones, redes enredadas y brillando como joyas en la arena, al menos una docena de botellas de diferentes tamaños y colores. Entre ellas, 3 llamaron su atención por ser diferentes a las que Esteban usaba habitualmente: vidrio más grueso,
de color verde intenso, selladas con cera que parecía mucho más antigua. Cuando las agitó, pudo escuchar papeles moviéndose, pero parecían más sustanciales que los mensajes fragmentados habituales. De regreso en casa, con manos temblorosas por la anticipación, Mateo abrió la primera botella. El corcho salió con dificultad, como sellado durante mucho tiempo. El papel estaba amarillento pero sorprendentemente bien preservado. Lo que leyó lo dejó inmóvil. El mensaje estaba escrito en la caligrafía que reconoció como la de su padre, pero de muchos años atrás, cuando era firme y decidida. La fecha indicaba 15 de marzo de 1995, exactamente 30 años atrás, cuando Mateo tenía 8 años. Para mi hijo Mateo, si algún día el mar decide devolver esta verdad, comenzaba la carta. Escribo esto después de regresar del viaje más difícil de mi vida, continuaba el mensaje. Tienes 8 años y me preguntaste ayer por qué papá siempre se va tan lejos cuando podría trabajar cerca de casa. No supe responderte entonces, pero espero que algún día esta carta te dé las respuestas que mereces. Mateo recordaba vívidamente esa conversación. Había sido después de una presentación escolar donde otros niños habían hablado sobre los trabajos de sus padres. Hijo, he conocido a una mujer en Antofagasta. Se llama Isabela Moreno y trabaja en la oficina de exportaciones del puerto. No fue planeado. Simplemente ocurrió durante mis escalas regulares, cuando tenía que gestionar papeles de carga. Las palabras golpearon a Mateo como olas contra las rocas. Su padre, el modelo de integridad familiar, había estado involucrado con otra mujer durante su matrimonio. Isabela es inteligente, hermosa, y tiene una forma de ver el mundo que me hace sentir como una persona diferente. Por primera vez en años me siento como el joven que era antes de convertirme en esposo y padre. Pero aquí está la verdad que nunca podré decirte cara a cara. Estoy enamorado de ella, y ella de mí. Durante los últimos 6 meses, cada viaje a Antofagasta ha sido una tortura y una bendición. Una tortura porque sé que estoy traicionando a tu madre y a ti. Una bendición porque por unas horas puedo sentir lo que podría ser mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Mateo tuvo que detenerse. Las manos le temblaban tanto que las palabras se volvían difíciles de enfocar. Su comprensión de la historia familiar se reorganizaba completamente. La semana pasada, el comandante Vázquez me ofreció un puesto permanente en Antofagasta. Supervisor de operaciones portuarias, con salario que duplicaría lo que gano navegando, horarios de oficina, hogar todas las noches, estabilidad completa. Y la oportunidad de estar cerca de Isabela todos los días. Pasé 3 días considerando la oferta. Isabela sabía sobre ustedes, por supuesto. Nunca me presionó, pero pude ver en sus ojos la esperanza de que eligiera quedarme. La noche antes de dar mi respuesta final, encontré una carta que tu madre había enviado. Era sobre ti, hijo. Habías ganado el concurso de matemáticas y estabas emocionado por mostrarme el diploma. Carmen escribía sobre cómo habías estado practicando problemas durante semanas, diciendo que querías impresionar a papá. Mateo recordaba perfectamente ese concurso y la emoción de querer compartir su logro con Esteban. Esa noche, en un hotel barato de Antofagasta, con la carta de tu madre en una mano y los papeles de la oferta en la otra, entendí algo fundamental. Podía elegir mi felicidad personal o la estabilidad de mi familia, pero no podía tener ambas. Rechacé el trabajo en Antofagasta, pero también tomé una decisión más difícil. Solicité ser transferido a rutas más largas, que me mantuvieran alejado de los puertos del norte. Acepté contratos hacia Ecuador, Perú, incluso Panamá. Trabajos que pagaban mejor debido a la distancia, pero que me mantendrían lejos durante meses en lugar de semanas. Ahora Mateo entendía por qué las ausencias se habían vuelto progresivamente más largas después de 1995. Hijo, cada día que paso en el mar desde esa decisión es una forma de penitencia. Me castigo por haber sido capaz de considerar abandonar a mi familia. Me alejo de la tentación para protegerlos de mi debilidad. Cada mes lejos de casa es un mes donde no puedo traicionar a tu madre ni destruir tu infancia. Isabela me escribió 3 cartas después de mi decisión. En la primera trataba de entender. En la segunda me rogaba que reconsiderara. En la tercera me informaba que había aceptado un trabajo en Santiago y que no me buscaría más. Fue la carta más difícil de leer, pero también la que me confirmó que había tomado la decisión correcta. La segunda botella revelaba más detalles sobre los meses siguientes. Esteban había estado viviendo espartanamente durante sus viajes, ahorrando casi todo para la educación de Mateo y la seguridad de Carmen. Los trabajos largos pagan 40% más que las rutas costeras. He calculado que si mantengo este ritmo durante 5 años, podré pagar tu universidad y dejar a tu madre con ahorros suficientes. Pero el costo emocional es mayor de lo que anticipé.
Cada carta mencionando tus logros, cada fotografía de eventos que me perdí, es como un cuchillo en el pecho. Estoy protegiendo a mi familia de mi debilidad, pero también me estoy perdiendo tu infancia. La tercera botella había sido escrita durante una tormenta peligrosa. Si algo me sucede durante este viaje, quiero que sepas que cada día lejos de ti fue porque te amaba demasiado para arriesgar destruir tu familia. Mi mayor miedo no es morir en el mar, sino que crezcas pensando que tu padre no te amaba lo suficiente para quedarse. Si estas cartas llegan a tus manos, quiero que sepas que cada día lejos fue una demostración de amor, no una negación de amor. Con las 3 cartas leídas, Mateo sintió como si hubiera estado viviendo en una historia mal interpretada durante 30 años. Las ausencias de su padre no habían resultado de un hombre que priorizaba el trabajo, sino de un hombre que se castigaba para proteger a su familia de las consecuencias de sus propias debilidades. Encontró a Esteban en la cocina esa mañana, y para su sorpresa, su padre parecía tener uno de sus días más lúcidos en semanas. «La carta de Antofagasta», murmuró Esteban cuando vio el papel amarillento. 1995, el año que casi destruyó todo. «Papá», dijo Mateo con voz suave, «acabo de leer sobre Isabela, sobre la decisión que tomaste». Esteban asintió lentamente. Isabela Moreno, cabello negro, ojos verdes, inteligente como ninguna mujer que había conocido. Podría haber sido feliz con ella, hijo. Muy feliz. Pero elegiste quedarte con mamá y conmigo. No exactamente. Elegí alejarme de la tentación. Es diferente. Si hubiera sido realmente fuerte, habría encontrado trabajo cerca de casa. Pero era cobarde. Tenía miedo de mi propia debilidad. Esteban explicó que había desarrollado una rutina de autoengaño durante su relación con Isabela, diciéndose que era solo amistad profesional. Pero las mentiras que nos decimos a nosotros mismos son las más peligrosas. Sabía que estaba enamorándome, y sabía que ella sentía lo mismo. Esa noche en el hotel entendí algo sobre el amor. Hay diferentes tipos. El amor por Isabela era emocionante, nuevo, lleno de posibilidades. El amor por tu madre y por ti era profundo, construido sobre años de compromiso y sacrificio mutuo. La decisión no fue entre Isabela y ustedes. Fue entre mi felicidad personal y mi responsabilidad como esposo y padre. Un hombre honorable no puede elegir su propia felicidad cuando esa elección destruye la felicidad de las personas que dependen de él. Por primera vez, Mateo preguntó sobre su madre. ¿Mamá sabía sobre Isabela? Tu madre era más inteligente de lo que creía. Nunca me confrontó directamente, pero hubo conversaciones después de 1995 donde me dejó entender que sabía algo. Me apoyó en la decisión de tomar trabajos más largos, incluso cuando significaba menos tiempo juntos. ¿Alguna vez te arrepentiste? Esteban consideró la pregunta largos minutos. Me arrepiento de haber estado en posición de tener que elegir. Me arrepiento de haber permitido que mi corazón se dividiera. Pero no me arrepiento de la decisión que tomé. Ustedes eran mi familia verdadera. Isabela era un sueño hermoso, pero los sueños no tienen las mismas raíces que las familias reales. Durante las semanas siguientes, Mateo buscó entre los documentos de Carmen que había guardado después de su muerte. Encontró algo que transformó su perspectiva una vez más. Una carta que su madre había escrito pero nunca enviado, fechada en octubre de 1995. Mi querido Esteban, comenzaba. Sé que estos últimos meses han sido difíciles para ti. Y quiero que sepas que entiendo más de lo que crees sobre los sacrificios que estás haciendo por nuestra familia. Carmen había sabido sobre Isabela, no por confesiones directas, sino por cambios sutiles en el comportamiento de Esteban que una mujer inteligente había interpretado. No necesito que me digas sobre la mujer de Antofagasta. Veo en tus ojos cuando regresas que has estado luchando con algo más que las dificultades del trabajo. Veo cómo has cambiado tu rutina para evitar ciertos puertos. Cuando me dijiste que habías rechazado el trabajo en Antofagasta para tomar la ruta hacia Ecuador, entendí que había razones que no podías explicarme directamente, y confié en que esas razones estaban relacionadas con proteger a nuestra familia. 20 años de matrimonio me han enseñado que el amor verdadero no es la ausencia de tentaciones, sino la decisión de elegir a la familia por encima de esas tentaciones. No te amo menos por haber sido tentado, te amo más por haber elegido resistir. La carta concluía: Mateo es lo suficientemente inteligente para entender, cuando sea mayor, que los sacrificios que estás haciendo son actos de amor, no de abandono. Yo entiendo y apoyo tus decisiones. Prefiero tenerte como esposo ausente por razones honorables que como esposo presente por resignación. Con esta nueva comprensión, Mateo se sentó con su padre un día particularmente lúcido. Papá, dijo,
Quiero pedirte perdón por todos los años que te culpé por no estar presente. No entendía que estabas presente de maneras más profundas de las que un niño puede comprender. Esteban respondió que él también tenía disculpas que ofrecer, por no haber encontrado manera de explicar sus decisiones antes de que la enfermedad complicara la comunicación. Inspirado por la honestidad de su conversación, Mateo propuso escribir juntos un mensaje final para el mar, no como confesión de secretos dolorosos, sino como celebración del entendimiento mutuo que habían alcanzado. Para Esteban y Mateo Herrera, en el día que el pasado se reconcilió con el presente, comenzaba su carta conjunta. Hoy entendemos que el amor verdadero a menudo requiere sacrificios que parecen desde afuera como ausencias, pero la ausencia motivada por amor es fundamentalmente diferente del abandono motivado por egoísmo. Mateo tomó la decisión más importante de su vida adulta, cancelar sus planes de regresar a Santiago y establecerse permanentemente en Valparaíso para cuidar de Esteban. No por culpa o deber, sino por el reconocimiento de que finalmente tenía la oportunidad de conocer realmente a su padre. Contactó al Centro de Memoria y Neurología de Valparaíso. Dr. Patricia Mendoza diseñó un programa que incluía terapias cognitivas y actividades sociales. Los pacientes que se sienten amados y comprendidos tienden a mantener sus funciones cognitivas por periodos más largos, explicó. Para sorpresa de Mateo, Esteban floreció en este ambiente. Sus historias como marinero fascinaban a otros participantes y mostraba mayor lucidez desde que había comenzado el programa. Mateo adaptó su trabajo como ingeniero consultor para operar desde Valparaíso, manteniendo su carrera mientras permanecía disponible para su padre. Comenzó a documentar las historias que Esteban compartía durante momentos de lucidez, preservando la memoria familiar. La vida en el mar te enseña que no siempre puedes controlar las tormentas, había dicho Esteban durante una sesión, pero siempre puedes controlar cómo preparas tu barco para enfrentarlas. Había contactado a Isabela después de meses de reflexión, contándole sobre el Alzheimer de Esteban y cómo las cartas habían transformado su comprensión familiar. Ella había recibido la noticia con tristeza por la enfermedad, pero gratitud por saber que Esteban había encontrado paz con su hijo. Dígale a su padre que sus decisiones me enseñaron algo importante sobre la integridad personal, había dicho Isabela. Aunque nuestra historia no tuvo el final que podríamos haber deseado, fue honorable y me ayudó a convertirme en mejor persona. Los vecinos habían notado los cambios. Elena comentaba sobre cómo la presencia de Mateo había mejorado el estado de Esteban. Carlos observaba que don Esteban ya no lanza botellas como un hombre atormentado, sino como alguien que ha encontrado lo que buscaba. Una mañana de domingo, mientras caminaban por el muelle Prat, Mateo se dio cuenta de que había encontrado un sentido de propósito que combinaba responsabilidad personal con significado emocional profundo. «Papá», le dijo mientras observaban los barcos, «durante años construí mi identidad tratando de ser diferente a ti, pero ahora quiero ser como tú en las formas que realmente importan. Quiero tener tu coraje para hacer sacrificios por las personas que amo. Tu integridad para elegir lo correcto aunque sea doloroso». El primer aniversario de la tormenta se acercaba. Mateo organizó una pequeña reunión en la terraza familiar que incluiría a los vecinos que habían sido parte de su redescubrimiento. Elena, Carlos y María Elena Torres, una colega ingeniera que había visitado Valparaíso y con quien había desarrollado una relación basada en valores compartidos sobre familia y compromiso. Durante la reunión, Mateo presentó lo aprendido durante el año. Las historias familiares raramente son tan simples como parecen desde la perspectiva de un niño. El amor verdadero a menudo requiere sacrificios que no son visibles o apreciados por quienes se benefician de ellos. La sorpresa de la reunión fue un mensaje grabado que María Elena había conseguido de Isabela. Esteban había dicho en la grabación: «Quiero que sepas que nuestro tiempo juntos me enseñó algo fundamental sobre honor y compromiso. Me ayudaste a convertirme en mejor esposa y madre, porque me mostraste lo que significa poner a la familia por encima de los deseos personales». Dirigiéndose a Mateo, había añadido: «Tienes un padre excepcional. Sus decisiones no fueron fáciles, pero fueron honorables. Fue amado y respetado por todas las personas cuyas vidas tocó». La reunión terminó con padre e hijo en la terraza, mirando hacia el mar que había guardado sus secretos y finalmente había decidido devolverlos cuando el momento fue apropiado. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de esta historia, papá?», preguntó Mateo mientras observaban el atardecer. Esteban respondió con una de sus frases cada vez más raras pero lúcidas: «Que el mar siempre devuelve lo que necesita ser encontrado, cuando la persona correcta está lista para recibirlo». Esa noche, Mateo se durmió con una completitud que nunca había experimentado. Había encontrado no solo paz con su pasado, sino dirección para su futuro.
Una vida construida sobre los valores de compromiso, sacrificio y amor verdadero que su padre le había enseñado. No con palabras, sino con décadas de ejemplo silencioso. El mar había devuelto más que botellas con mensajes. Había devuelto la posibilidad de entendimiento, perdón y amor entre padre e hijo, demostrando que nunca es demasiado tarde para que las verdades importantes encuentren su camino hacia quienes las necesitan.